es 15 de febrero del 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Gilmar Gutiérrez, presidente del Partido Sociedad Patriótica, y Julio Goyes, secretario nacional del Movimiento Compromiso Social, en debate sobre el pacto ético propuesto a través de la consulta popular sobre paraísos fiscales. También hoy estará con nosotros Jorge Alvear, jurista, para hablar sobre el caso Odebrecht, la asistencia penal internacional y las acciones de las diferentes funciones del Estado al respecto, varias redes de corrupción. ¿Es viable crear, como en Guatemala, por ejemplo, una comisión internacional contra la impunidad? Lo vamos a examinar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días. Buenos días a todos. El día de las elecciones se realizará una consulta popular convocada por el presidente de la República como un pacto ético en la lucha contra la corrupción. La consulta tiene una sola pregunta. ¿Está usted de acuerdo en que para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público se establezca como prohibición tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales? Y luego establece que en el plazo de un año la Asamblea Nacional reformará las leyes pertinentes para adecuarlas al pronunciamiento popular. Hemos invitado a debatir sobre el tema a Gilmar Gutiérrez, presidente del Partido Sociedad Patriótica, y a Julio Goyes, secretario del Movimiento Compromiso Social. Uno por el no, otro por el sí. En la primera parte con Alfredo, en la segunda conmigo. Las preguntas tendrán igual un minuto para ser respondidas. Van a tener ustedes un reloj en sus pantallas que marcará la disminución del tiempo y al final del minuto se desvanece el audio. Gilmar Gutiérrez por Sociedad Patriótica y Julio Goyes por Compromiso Social. Buenos días, bienvenidos a Contacto Directo. Buenos días Estefi, buenos días. Hay aspectos jurídicos, electorales y éticos en la pregunta de la consulta. Comenzamos con el aspecto jurídico. Pese a su aprobación por la Corte Constitucional, se ha señalado, sin embargo, la inconstitucionalidad de la consulta porque reforma directamente, sin seguir el trámite señalado en la Constitución, los requisitos para ser elegido presidente de la República, que están determinados en el artículo 142 de la Constitución, que dice que el presidente debe no encontrarse incurso en ninguna de las inhabilidades o prohibiciones establecidas en la Constitución, no en la ley. La consulta no autoriza reformar la Constitución. ¿Tiene eficacia una ley que contravenga la Constitución? Gilmar, su turno. Muchas gracias. Buenos días a todos los ecuatorianos. Primeramente, permítame aclarar que Gilmar Gutiérrez no tiene un solo centavo fuera de los límites del Ecuador. Esta consulta desde un inicio, y así lo calificamos, pues era una intromisión o una intención del presidente Correa para entrometerse en la campaña electoral que se está desarrollando en este momento. Y hemos visto cómo todas las funciones del Estado, en este caso la Corte Constitucional, pues actúan de manera obediente y ágil ante un pedido del presidente. Esta misma Corte Constitucional, en el caso cuando promovimos una consulta en contra de la reelección indefinida y para cambiar el Consejo Nacional Electoral, nos negó más de 7 veces. La misma Corte, pues, que y el Consejo Electoral que ahora habilitan esta consulta popular. Se terminó su tiempo. Julio, le toca a usted, un minuto tiene. Ya se realizó la consulta a la Corte y la Corte Constitucional respondió que era procedente, por lo cual no hay una inconstitucionalidad.
Sin embargo, nosotros como movimiento determinamos y acogemos el cuestionamiento de si nos alcanza en este momento a poder indicar si tenemos la oportunidad histórica en el Ecuador de iniciar o dejar sentado un precedente, un principio de lucha contra la corrupción. No olvidemos algo, que el movimiento Compromiso Social es el único movimiento político que ha presentado una ley en contra de la corrupción, que la denominamos Ley Bisturí en contra de la corrupción. Segunda pregunta. La lista de paraísos fiscales se establece mediante simple resolución del SRI, que es una dependencia de la función ejecutiva. No se necesita ley de la Asamblea, ni decreto ejecutivo del presidente de la República, ni acuerdo ministerial del ministro de Finanzas para modificar esa lista en cualquier momento. Se anula así la eficacia jurídica de la consulta popular y las leyes reformadas si el SRI cambia la lista y cambia las prohibiciones. Gilmar, su turno. Es una de las razones por las cuales nosotros hemos calificado a esta consulta de inútil, porque habla exclusivamente de paraísos fiscales y tiene la capacidad discrecional el SRI de calificar quiénes son paraísos fiscales o no. Nosotros lo que hemos dicho en todo caso debía referirse a los que tienen bienes fuera de los límites de nuestro país, como en este caso y encabezando la lista el presidente Rafael Correa. Él mismo tiene bienes en Bélgica. Como dije hace un momento, la gran mayoría de ecuatorianos, particularmente Gilmar Gutiérrez, no tenemos un centavo. Y esa es otra razón para que no haya interés en esta consulta. Hay un desinterés total de la ciudadanía en la consulta. Lo único que le interesa esto es a Rafael Correa. Julio, su turno. El movimiento Compromiso Social, liderado por Iván Espinel, no está a favor de que el SRI sea la única institución que pueda modificar dicha lista. De hecho, una vez modificada la Constitución por el sí, nosotros propondremos un reglamento que indique que no solo sea esta institución, sino que en conjunto con otras instituciones. Tercera pregunta. Las reformas legales que la Asamblea emitirá un año después del pronunciamiento popular en caso de ganar el sí, considerando que las leyes no tienen efecto retroactivo y rigen para el futuro, ni tampoco pueden reformar la Constitución, ¿se podrá aplicar a un presidente y a asambleístas elegidos con diferentes reglas constitucionales y legales? Gilmar, su turno. Imposible, ¿no? Imposible. Ninguna ley es retroactiva. Y además se van a chocar con la disposición constitucional que establece claramente los requisitos para ser elegido a cualquier autoridad de elección popular. Otra razón para declarar inútil a esta Constitución, que además no dice nada sobre contratistas ladrones. Funcionarios públicos ladrones necesitan de contratistas ladrones. Como hemos visto en los últimos días, una gran cantidad de funcionarios correístas, ladrones que tienen bienes fuera de nuestro país. Pero esos, insisto, necesitan también contratistas ladrones y sobre esos la consulta no dice absolutamente nada. Otra razón por qué esta consulta es totalmente inútil. Julio, su turno. No hay retroactividad en la ley, lo sabemos. Y esto no aplica a los candidatos actuales. Sin embargo, nosotros como movimiento político hemos manifestado anteriormente que por situaciones evidenciadas hemos pedido que funcionarios actuales den un paso al costado debido a todas las situaciones que se han presentado y que el país lo conoce. Cuarta pregunta. Si el propósito de la consulta es un pacto ético en la lucha contra la corrupción, dada la situación actual de varias redes de corrupción evidenciadas por los papeles de Panamá, actuando desde hace varios años frente a la deficiente y casi nula labor de la quinta función de transparencia y control social, ¿no sería más útil y necesaria una consulta popular que suprima o que reestructure esa quinta función? Gilmar. Totalmente. Mira, al menos una de las propuestas principales
de los candidatos a la Asamblea de la lista 3 es eliminar esa función de transparencia y control social, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es una de las propuestas que la mantienen y le han planteado todos los candidatos a la Asamblea, desde el candidato a la Asamblea Nacional, Lucio Gutiérrez, hasta los candidatos asambleístas provinciales. Definitivamente creemos que donde nace la corrupción es en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que que selecciona o elige a dedo prácticamente a las autoridades de las distintas funciones del Estado, lógicamente cumpliendo la orden del presidente Correa. Julio, su turno. Hemos manifestado como movimiento político que hay que cambiar el Consejo de Participación Ciudadana. Nosotros en nuestra ley Bisturí anticorrupción no solamente queremos cambiar esta institución, sino que proponemos cambios profundos para el beneficio de los ciudadanos. Por ejemplo, tenemos que en peculado actualmente tenemos 13 años y estamos proponiendo 40 años. También tenemos la situación de que en los juzgados, vamos a crear juzgados especiales anticorrupción, que se especialicen y que hagan seguimiento, inclusive con carácter de retroactivo. Gracias a Gilmar Gutiérrez, a Julio Boyes. Después de la pausa, Estefi continuará con la segunda parte del debate. Son las 7 de la mañana con 12 minutos, nos vamos a un corte. Al regresar seguimos con Gilmar Gutiérrez, presidente del Partido Sociedad Patriótica, y Julio Boyes, secretario nacional del Movimiento Compromiso Social. A continuación, el debate sobre la consulta popular. ¿Contribuye realmente la lucha contra corrupción? Lo analizamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. El futuro no está escrito porque solo el pueblo puede escribirlo. Lo dijo Adolfo Suárez, presidente del gobierno de España. Son las 7:16, Gilmar Gutiérrez, presidente del Partido Sociedad Patriótica, Julio Boyes, secretario nacional de Compromiso Social. Nuevamente, bienvenidos y buenos días. Buenos días, Estefi. Ahora comenzamos con Julio Boyes. Esta consulta popular o pacto ético, recordemos que surgió a raíz de la conmoción que causaron los papeles de Panamá, que han evidenciado varias redes de corrupción al interior del gobierno. Una en los contratos para repotenciar la refinería de Esmeraldas, que ya lo conocemos, otra el caso Odebrecht y otra para la cadena de intermediarios en la venta de petróleo a China. La pregunta es, ¿podía la Asamblea haber tomado ya las decisiones legales, pertinentes sobre paraísos fiscales en vez de esperar hasta el 2018 si es que gana la consulta? Julio, tiene usted primero un minuto. Sí, efectivamente, sí se podía haber reformado la ley orgánica, la LOCET, también se pudo haber reformado las otras leyes pertinentes para poder realizar y no esperar al 2018 y recién ahí realizar el pacto ético. Nosotros como movimiento Compromiso Social sabemos que no podemos determinar en su momento sobre la consulta electoral y decir si es que estas leyes o no se las pudo haber determinado anteriormente. Pero firmemente hemos dicho que se lo pudo haber realizado mucho antes, sabiendo que existe una fuga o sabiendo que puede existir fugas de capitales al exterior a paraísos fiscales y que eso puede considerarse como cierta parte de ese dinero como lavado de dinero por la corrupción. Entonces hemos dicho, ¿por qué tenemos que esperar tanto o llegar a esta situación si lo podíamos haber realizado antes? Si el pacto ético era un interés real, Gilmar Gutiérrez, su turno, ¿qué pudo haber hecho la Asamblea? Definitivamente una asamblea independiente hubiera podido fiscalizar a toda la función pública, lo cual ha sido imposible y por eso los escandalosos casos de corrupción. Organismos de control independientes hubieran podido evitar la exagerada corrupción que estamos viendo, pero como todos los organismos de control nombrados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social están en manos del correísmo y no solamente que garantizan impunidad, sino que protegen y hemos visto que hasta impulsan la corrupción. En el caso de la Asamblea Nacional, el señor Carlos Pareja Llanuselli acudió a una de las comisiones y de la Asamblea salió santificado.
estábamos a punto de hacerle un altar al señor Carlos Pareja. Por accidente nos enteramos de las cuentas millonarias en Panamá y en otros países del mundo. Y respecto a la tenencia de bienes o capitales en paraísos fiscales, el presidente Correa señalaba lo siguiente, escuchemos. Y por ejemplo, ¿cómo impresiona? Nos saca el papel. Y esta compañía, el mismo abogado que le hizo a Les Bravo, le hizo a Pedro Merizalde. Si hace una compañía en paraísos fiscales no es delito. El delito es tener depósitos de millones de dólares fruto de las coimas. Y eso es lo que tiene Les Bravo y no tiene Pedro Merizalde. Entonces, aquí sí el presidente diferencia lo lícito de lo ilícito, que es tener ingresos mal habidos. Partiendo de eso, ¿es correcto que la consulta incluya toda clase de bienes y capitales? Julio, su turno. Es lícito tener dinero en el exterior si ese dinero cumple con todos los tributos y todos los requisitos necesarios. Pero nosotros lo hemos dicho, hemos manifestado que no se puede hacer una separación entre dinero en efectivo y bienes como se lo manifiesta. Todo eso al final del día se va a trasladar a dinero en efectivo. El hecho de que solamente nosotros tengamos dinero en el exterior y como sería en este caso como parte del gobierno o como una propuesta de gobierno, que yo voy a decir, puedo tener dinero en el exterior, pero voy a traer inversión extranjera, no es ético. Es importante recalcar eso, que eso es una manera de corrupción, una forma de corrupción, decir que voy a traer inversión extranjera, pero que mi propio dinero lo voy a tener fuera del país. Gilmar, tiene usted un minuto. Definitivamente el que tenga bienes bien habidos o legítimos, bueno, es cuestión de ellos donde tienen su dinero. Pero si se quiere establecer una regla general para ser candidato de elección popular o para ser funcionario público, tiene que ser una regla general, no direccionada, no actuar con la doble moral que actúa el presidente Correa. En esa pregunta, insisto, una vez más, es una consulta inútil, porque si establecemos una regla general, ahí también están faltando los funcionarios de gobiernos no transparentes, los funcionarios de gobiernos que no permiten la fiscalización, que no rinden cuentas, gobiernos que no aclaran las deudas y los contratos en forma general. Es decir, una razón más para calificarla a esta consulta de inútil. Y justamente sobre esto y sobre la tenencia de inversiones en paraísos fiscales, Rosana Alvarado, la presidenta encargada de la Asamblea, nos decía lo siguiente. Creo que dice ya mucho una persona que prefiera invertir fuera de su país sin tener pues ninguna responsabilidad tributaria con el servicio de rentas. Habla mucho de quienes llevan sus recursos, pretenden defender la dolarización llevándose los recursos del trabajo de los ecuatorianos fuera del Ecuador. Este es un señalamiento ético, aunque de contenido ideológico. ¿Qué opinan? Julio, su turno. Nosotros como movimiento político tenemos dos instancias identificadas, que está relacionada con la pregunta anterior inclusive, donde se manifiesta que es lícito tener dinero fuera, pero si yo quiero ejercer un cargo público, no es ético tenerlo, ¿sí? Y bajo el punto de vista de ético y ser un funcionario público, en la segunda instancia, como funcionario público, dejo la puerta abierta. No olvidemos que en arcas abiertas pecan los justos. En este caso, nosotros deberíamos proponer a nivel nacional, todos los movimientos, unirnos y decir que si vamos a ejercer una función pública, no deberíamos tener la opción de mantener dineros en el exterior, más allá de una ideología política. Gilmar Gutiérrez, ¿qué dice usted? Mire, definitivamente es una consulta inútil. El primero que tiene bienes fuera del país es Rafael Correa Delgado. Como lo dije hace un momento cuando empezamos la entrevista, yo no tengo un solo centavo fuera del país. Es por eso que lo que nosotros estamos impulsando, más allá de que gane el sí o que gane el no en esta consulta inútil que no sirve para nada, es más bien un no a la corrupción, es más bien un no al robo, un no a la mentira, un no a tanto impuesto que nos ha cargado este gobierno, que valga la oportunidad para decir, propuesta también de la lista 3, desde el candidato a la presidencia, Patricio Zuquilanda, y todos los asambleístas, eliminar inmediatamente esa exagerada carga tributaria. Esta consulta definitivamente es un insulto
a la angustia que tienen muchos ecuatorianos, principalmente esos manavitas que perdieron sus viviendas y que siguen durmiendo en carpas. Y en el contexto electoral que estamos, de esta consulta convocada por el presidente, le abrió la puerta para que el Consejo Nacional Electoral lo autorice a participar en la campaña electoral. El presidente de la República es un servidor público, es el primer recurso humano del Estado, y entonces viola esa participación la prohibición constitucional que hay en el artículo 115, que dice de que se utilicen los recursos del Estado en campaña electoral. Su turno, Julio Goyes. Más allá de la situación que se está planteando ante esta pregunta, nosotros como movimiento, el Compromiso Social, invita a todos los ciudadanos a que voten por el sí y también a que voten por la unificación o por la unidad. No pedimos el voto, sino que esperamos que cada uno reflexione en su casa, independientemente de si tiene la oportunidad el presidente de hacer campaña o no, sino que voten por la unidad a nivel nacional. Viola esta participación la prohibición constitucional del artículo 115. Gilmar Gutiérrez, su turno, 1 minuto. Totalmente, pero mire, ese era el objetivo o es el objetivo de Correa, participar activamente en la campaña electoral con la autorización de su propio Consejo Nacional Electoral. Y lógicamente pues que se va en contra no solamente de las disposiciones legales y constitucionales, se va en contra de la ética, se va inclusive, como dije hace un momento, en contra de la angustia que tienen en este momento muchísimos ecuatorianos, un gasto infame en esta consulta, porque esto no le sirve para nada al Ecuador, gane el sí o gane el no, no sirve para nada. Por eso la propuesta al pueblo ecuatoriano más bien es que sea un no a Correa la respuesta en esta consulta popular. Esa es la opinión y las propuestas de Julio Goyes, de Compromiso Social, y Gilmar Gutiérrez, del Partido Sociedad Patriótica. Gracias a ambos por habernos acompañado en este espacio. Son las 7 de la mañana, a ustedes, con 25 minutos. Una pausa y al regresar estaremos con Jorge Alvear, jurista. Vamos a revisar el caso Odebrecht, la asistencia penal internacional y también las acciones de las diferentes funciones del Estado al respecto. Lo examinamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. La tarea más difícil del presidente no es hacer lo correcto, sino saber qué es lo correcto. Lo dijo Lyndon Johnson, 36º presidente de los Estados Unidos. A pedido de la Fiscalía General del Estado, efectuamos la siguiente rectificación sobre el caso Odebrecht. Primero, que el fiscal Wilson Mentor Toainga trabaja en la Fiscalía General del Estado ecuatoriano y no en la Fiscalía de Paraná, Brasil. Es el fiscal que investiga el caso Odebrecht en Ecuador. Segundo, se afirmó que se ha devuelto información a Paraná. Otra información falsa. La información a la que usted se refiere es un trámite interno de la Fiscalía General de Ecuador y que se refiere a la traducción de una información recabada de las páginas web de medios de comunicación en idioma portugués, cuyo texto es necesario conocer en idioma español, y no es parte de la asistencia penal internacional solicitada a la República Federativa de Brasil. Aclaro que el pedido de asistencia penal internacional a las autoridades competentes de la República de Brasil se realizó el 30 de diciembre de 2016, cuya contestación parcial o total no se ha recibido. Por lo tanto, es imposible que se devuelva un documento que aún no ha sido recibido por la Fiscalía General del Estado de Ecuador. Asimismo, para fortalecer la investigación, el señor fiscal del caso solicitó la asistencia penal internacional a Estados Unidos de Norteamérica, Suiza y España. 2. La Fiscalía General del Ecuador informó que en respuesta a la asistencia penal internacional de España, el lunes 13 de febrero, la Fiscalía Española tomaría la versión del ciudadano Rodrigo Tacla Durán, ex abogado de Odebrecht, detenido en ese país. Aquí usted malinformó que el fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga, irá a tomar dicha versión, aspecto que no obedece a la realidad, pues la Fiscalía de la República de España tomará dicha versión en atención al pedido de asistencia penal, al listado de preguntas adjuntadas para tal diligencia por Ecuador. De ser necesario que un representante de Fiscalía de Ecuador esté presente en la diligencia internacional, sería el fiscal del caso quien intervendría, previa autorización del país requerido.
3. La versión del ciudadano Rodrigo Tacla Durán, ex abogado de la empresa brasileña Odebrecht, se solicitó a España por encontrarse detenido en dicho país, con fines de extradición a Brasil, donde se encontraría imputado en casos de blanqueo de capitales, cohecho y organización criminal. 4. Es importante que se informe a la ciudadanía que la Fiscalía de Ecuador inició de oficio la investigación del caso Odebrecht el 22 de diciembre de 2016, al día siguiente que se conoció la noticia internacionalmente. Atentamente, Jaime Arturo Plaza, director de Comunicación Social encargado, Fiscalía General del Estado. La rectificación enviada por la Fiscalía se contradice con su propia comunicación interna, que ustedes ven en pantallas, de que las 26 fojas que no se han traducido sobre el caso Odebrecht son información de la Fiscalía del Estado de Paraná. Ahora se dice que son de Internet. Y de acuerdo a lo que afirmó el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, está claro que sí hay traductores del portugués en el Consejo de la Judicatura para que traduzcan esas 26 fojas de Internet o de la Fiscalía de Paraná. Analizaremos la asistencia judicial internacional sobre el caso Odebrecht con Jorge Alvear. Buenos días. Jorge, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, buenos días a la audiencia. Fiscalía informa también que la asistencia penal internacional fue solicitada al Brasil el 30 de diciembre de 2016. Hace 46 días. No se exhibe copia de esa solicitud y se señala que aún no se ha recibido respuesta. En un caso judicial de esta naturaleza, que causa conmoción social, ¿qué medidas correspondería tomar para avanzar mientras llega la asistencia penal internacional? Bueno, toda información pública obliga a la Fiscalía a considerarla como información importante cuando se involucran intereses o personas que han cometido un ilícito y autoriza a iniciar las investigaciones correspondientes para determinar la veracidad de esas informaciones, ¿no? Ahora, sobre los sobornos confesados por Marcelo Odebrecht, además de las acciones del Poder Judicial en el Perú, el presidente Pablo Kuczynski, entre otras medidas, adoptó la siguiente. Veamos. Como presidente de la República he tomado las siguientes medidas. Primero, he ordenado con un decreto legislativo que las empresas condenadas por corrupción nunca más puedan contratar con el Estado. 2. He dispuesto la muerte civil de los funcionarios corruptos para que nunca más puedan trabajar en el Estado. 3. A partir de hoy, todos los contratos de concesión del Estado peruano obligatoriamente incorporarán la cláusula anticorrupción con la finalidad de resguardar nuestros intereses como país. Comparativamente, en relación al actuado en Perú y Colombia especialmente, la situación que tenemos en el Ecuador, ¿es la correcta o hay lentitud? ¿Se la ralentiza por las elecciones? ¿Cuál es su opinión sobre el tema? Bueno, yo no puedo valorar la lentitud, pero sí o la rapidez de las actuaciones de los otros fiscales en los países que nos reportan los medios de comunicación que se han iniciado investigaciones y ya tienen resultados. Lo cierto es que, de acuerdo con el COIP, la Fiscalía, invocando la cooperación internacional, puede recoger antecedentes donde se hayan cometido ilícitos dentro del país y señalen personas involucradas en estos actos, a fin de poder, una vez que se hace accedido, judicializarlos, es decir, incorporarlos a una investigación y luego llevarlos a un proceso penal. Ahora, eso se refiere a una parte del proceso, a los antecedentes. Y a los antecedentes que se han producido en el exterior. Además de eso, hay antecedentes también que se han producido dentro del país. Por ejemplo, se han firmado contratos, hay funcionarios que han firmado los contratos. Por ejemplo, tiene que haber auditorías de Contraloría. Entonces, ¿qué ocurre con todas esas otras cosas que ocurrieron dentro del país? Sí,
Usted señala un punto muy importante. La información a la que hemos accedido los ecuatorianos, por ejemplo, la información que se divulgó en los noticieros sobre la intervención de un fiscal del Distrito de Nueva York y de un juez que conoce una confesión de funcionarios de Odebrecht, señalan que la compañía Odebrecht entregó sobornos a autoridades del Estado para resolver problemas en contratos adjudicados a esa empresa durante determinado periodo. Con lo cual, efectivamente, la Fiscalía tiene un periodo claro para poder establecer cuáles fueron los contratos que se celebraron con la compañía Odebrecht y establecer quiénes fueron las autoridades que intervinieron en esos contratos y qué tipo de problemas surgieron y que luego se resolvieron, digamos, con acuerdos con las autoridades del Estado. Pero aquí hay una situación bien clara. Por una parte está Norberto Odebrecht, que tiene una fortuna personal de 6.000 millones de dólares, su padre u otra igual. Ellos han resuelto, por ejemplo, confesar todos sus delitos y pagarle una multa a los Estados Unidos de 3.600 millones de dólares. Pero no lo hacen por patriotas ni para liberarlo a Odebrecht, lo hacen para seguir trabajando. Y así es, en efecto, el resultado del acta que han firmado en Estados Unidos. Ahora, pero estas confesiones de 75 ejecutivos y la colaboración que ellos están prestando eficazmente, sin embargo, en el Ecuador aparentemente no se está haciendo, porque aquí, por ejemplo, ellos tienen un contrato, el metro en Quito. Se les allanó la oficina, pero no se conoce que haya sido convocado el representante. Es de suponer que esta compañía tan importante, con una obra tan importante, tiene un representante en el país y que esa compañía está dispuesta a colaborar eficazmente para que se conozca la verdad. Bueno, en el caso de Estados Unidos, la colaboración es efectivamente para poder seguir laborando, pero con las autoridades brasileñas es para poder negociar las rebajas de penas importantes, ¿no? El objetivo de esa colaboración eficaz y tiene unas reglas clarísimas que les permite tanto al fiscal, al jefe de la policía y a los involucrados convenir, y que luego el juez tiene que homologar ese convenio, ¿no? Que ha ocurrido recientemente en la Corte Suprema Bueno, eso está ocurriendo en Estados Unidos, en Brasil, en Suiza, incluso hasta el sigilo bancario que era legendario en Suiza ya lo han levantado por todos estos escándalos de los papeles de Panamá. Pero tenemos en el Ecuador, donde se evidencia una disfuncionalidad que se observa en el Estado ecuatoriano, en sus funciones ejecutiva, legislativa, judicial y de control, frente a las redes de corrupción evidenciadas por los papeles de Panamá. ¿Cambia o mejora esto con la consulta popular sobre paraísos fiscales? Bueno, desde mi punto de vista, creo que no. Creo que no, porque no se está yendo al origen del problema y del fenómeno social que es la corrupción. Yo sugiero que para atacar directamente el problema central de la corrupción necesitamos acudir a las Naciones Unidas y pedir la asistencia internacional para conformar una comisión internacional contra la impunidad, tal cual lo hicieron los guatemaltecos en el año 2004 y finalmente celebraron el convenio con las Naciones Unidas en el 2006, en diciembre del 2006, y desde entonces, en 9 años, ya está funcionando la Comisión Internacional contra la Impunidad y ha logrado investigar y procesar al expresidente Pérez Molina, a la vicepresidenta y por lo menos a 100 funcionarios públicos involucrados en redes de corrupción. Incluso hace un mes, gracias a la intervención conjunta de la Fiscalía de Guatemala con la Comisión Internacional contra la Impunidad, se detuvo al hermano del actual presidente de Guatemala y a su hijo por el delito de fraude al Estado, y están siendo procesados y están guardando prisión preventiva. En efecto, mediante acuerdo entre Naciones Unidas y el Estado, se creó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, como un ente independiente de carácter internacional, con la finalidad de apoyar a Fiscalía, Policía y jueces
para investigar y sancionar delitos contra el Estado. Pero aquí hay un punto. ¿Hay en el Ecuador las condiciones necesarias para que una comisión de este tipo funcione cuando todas las funciones del Estado están controladas por un solo partido político? Bueno, definitivamente depende de la sociedad civil que se pronuncie y de alguna manera se presente como un cuerpo social que obligue a los gobernantes a solicitar esa asistencia internacional que solo se lograría por un convenio internacional que tiene que pasar por la Corte Constitucional y ser ratificado por la Asamblea Constituyente y amoldarse a la legislación nacional. En el caso de Guatemala así fue como ocurrió. El convenio hubo de pasar por la Corte Constitucional de Guatemala, que le hizo observaciones, se reajustó el convenio y finalmente el Congreso de Guatemala... puede pasar por la Corte Constitucional, por la Corte Nacional, por la Fiscalía, por la Contraloría, pero ¿qué va a pasar si todos sabemos que van a ser ahora incluso reemplazados por integrantes del mismo partido? Por eso le decía que lo que debe de presentarse es un cuerpo conjunto de la sociedad exigiendo de sus autoridades que se celebre este convenio, tal cual está ocurriendo en estos momentos en República Dominicana. Ayer hubo una manifestación multitudinaria en República Dominicana donde le piden al gobierno la celebración de un convenio con Naciones Unidas e instaurar una comisión anticorrupción para investigar y sancionar a los culpables de estos delitos contra los bienes del Estado y que sean sancionados, ¿no? Jorge Alvar, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. No, gracias a ustedes por la invitación. Estefi. Bueno, antes de cerrar, les contamos que el Consejo Nacional Electoral aprobó una resolución para prohibir alocuciones públicas que puedan alterar los comicios durante el periodo de silencio electoral que inicia a las 0 horas del viernes. El Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó este martes la resolución para garantizar el silencio electoral. La decisión establece que desde las 0 horas de este viernes hasta las 17 horas del domingo queda prohibida la difusión de cualquier tipo de informe de labores, rendición de cuentas o gestión por parte de las funciones ejecutiva, legislativa, judicial y transparencia, así como de las entidades y autoridades de los gobiernos autónomos. Esto incluye los enlaces sabatinos del presidente Rafael Correa. El presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, explicó la motivación de la decisión. Esa fue inclusive una exigencia ciudadana en su momento y fue parte de las recomendaciones que también se dejaron por parte de los organismos internacionales. Sin embargo, esta resolución fue adoptada por el Consejo Electoral 3 días después del sorpresivo anuncio del presidente de la República en su enlace sabatino. Este es mi último enlace antes de las elecciones, el próximo sábado no habrá, respetando silencio electoral, aunque yo lo puedo dar, pero la otra vez me criticaron tanto que mejor para que no sufran los sufridores. Van a estar deprimidos sin escucharme el sábado de mañana, sobre todo los sufridores. Pozo negó que la decisión del CNE fue influenciada por el anuncio del primer mandatario. No hemos tenido una conversación, pero sin duda es positivo, y creo que la norma es positiva. Y explicó que en caso de que se violente esta resolución habrá sanciones tanto para las autoridades que cometan la falta como para los medios de comunicación que transmitan alguno de estos contenidos. De forma adicional, el CNE recordó otras normativas a respetar, entre ellas la prohibición de venta e ingesta de licor que regirá desde el mediodía de este viernes y la prohibición de difundir encuestas electorales durante toda la semana en curso. Así concluimos esta emisión de Contacto Directo. A ustedes, gracias a su sintonía. Alfredo, nos vemos mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.